Muchas veces nos preocupamos muchísimo si vamos a dejar nuestros negocios, si vamos a vivir, ¿ok? Y no nos preocupamos en realidad de agregarle vida a nuestros años en vez de años a nuestra vida. En este podcast nos cuenta Pipe Ramírez qué fue lo que él hizo y qué es lo que va a hacer para vivir 184 años. Bueno, hoy acá tenemos a Pipe Ramírez y vamos a hablar de 3 temas, pero brutales. El número 1, la productividad de tiempo. 2, vamos a hablar en qué tiene que ver el deporte con tus negocios. Y la número 3, cómo vamos a recablear nuestro cerebro. Siempre tengo dificultad en decir esa palabra, pero cómo vamos a recablear este de aquí arriba, que es el que nos trae todo. Pipe, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Sebas, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hermano, no. El placer es mío tenerte por acá porque lo que tú hablas, yo te digo que me encanta, me siento conectado cada vez que hablo contigo. Yo, no sé si, o sea, en los videos yo hablo mucho que yo tengo ansiedad, mucha ansiedad desde los 5 años y he tenido que aprender a trabajar con eso, ¿cierto? Y para mí ha sido un poco duro, pues, porque yo soy de esas personas que tengo que darle duro, y hay veces el cuerpo le habla a uno, ¿cierto? Y entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, todo este tema me encanta y yo quiero vivir hasta los 400 años, hermano. Yo no sé hasta los cuántos quiere vivir usted, pero... Excelente meta. Aquí vamos con el propósito de vivir 184, pero me gusta escuchar personas arriba de 200 y 300 años. Buenísimo. Hermano, yo me siento a pensar, hay veces yo digo, hermano, es que imagínate si uno pudiera vivir hasta esa edad, ¿cómo sería la vida de uno? Y es posible, pienso yo, porque si vos te cuidas y todo eso, y vos sos el experto de eso, vamos a hablar de eso. Contale a esa persona que te está escuchando acá, ¿quién es Pipe Ramírez? ¿Ok? ¿Y qué haces en este momento? Claro que sí, Sebas. Pues mira, yo en este momento estoy en Miami, colombiano, me vine para acá hace unos 21 años aproximadamente. He estado en el negocio de los bienes raíces principalmente, Nota. pero hace unos años, por temas de salud, por una bancarrota, por circunstancias de la vida, caí en una comunidad de futuristas. Futurista es una persona que observa las tecnologías exponenciales para poder predecir con grado de detalle las disrupciones que están sucediendo. Entonces me rodeé de muchos mentores en ese campo y una de esas tecnologías que se mira ahí es la biotecnología, que es la que va enfocada a mirar específicamente todo lo de la biología del ser humano, muy enfocada al tema de la longevidad con calidad de vida. Entonces, ahí también esa fue una de las que más me atrapó, me apasionó y empecé a encontrar fundamentos, porque yo desde muy joven decía voy a vivir 120 años, pero en ese momento no tenía los fundamentos. Básicamente era un desafío hacia tal vez una historia de muchas muertes que viví en Colombia. Y ya con esa encontrada, ese equipo, esas personas, esa corriente, pues elegí vivir 184 años y estoy en un plan, esa es la otra cosa que hago, biohacking, o sea, tengo unos programas de biohacking, hago comunicación a través de medios digitales y cursos de todo lo que tiene que ver con biohacking, que básicamente es una corriente, pues que lo que quiere es tener longevidad con calidad de vida. Y definiendo la palabra biohacking, es una palabra compuesta de 2 palabras, biología y hacker, en este caso queriendo decir una persona que toma control de su propia biología. Entonces básicamente pues eso es Pipe Ramírez en lo que está, en donde estoy y lo que estoy haciendo en este momento para lograr que más personas quieran tener una buena longevidad y mucha calidad de vida. Pipe, vení, yo te hago una pregunta. Vos sos un empresario porque, o sea, he visto todas tus cosas y todo. ¿Por qué querés vivir 184 años? Fíjate que a través del futurismo, que fue justamente atravesando una bancarrota que registré en el 2012, uno de los primeros materiales que cae iniciando el 2013 es un libro de futurismo, Crear o Morir, y por ese libro un amigo me recomendó organizaciones exponenciales. Entonces muchas veces pensar en el futuro es un proceso biológico inclusive bien complejo para los seres humanos, porque cuando tratamos de pensar en futuro pensamos con una parte de la corteza media del cerebro, y esa corteza, cuando trata entre más años
tratas de ir pensando hacia allá, más se va apagando y entonces no es posible como visualizar eso por un proceso biológico. Y cuando se trata de pensar en tu futuro, todavía más se va desconectando, entonces a la gente le cuesta visualizar y si eso lo sumas con la carga de energía negativa, medios sociales, los videos negativos son los que primero se viralizan. Entonces, estamos bombardeados hoy en día por múltiples dispositivos que lo que hacen es que captan la atención de ese cerebro reptiliano, de esa parte del hipocampus, que está ahí por una razón para salvarnos de peligros, de la muerte, pero si no la tienen captada por toda esta negatividad, y es que no es casualidad porque los periodistas tienen un lema que dice si hay sangre vende, por eso nuestro contenido es más difícil de posicionar porque es buen contenido. Entonces, esa es una mezcla perfecta para que la gente no pueda visualizar ese futuro. Entonces, encontré en el futurismo justamente esta gran esperanza, o sea, esta forma de ver el mundo de una manera espectacular, o sea, vamos a ser una especie multiplanetaria, vamos a ir de un mundo automatizado a un mundo automágico, vamos a resolver los problemas más grandes del mundo, vamos a poder resolver que toda la base de la pirámide, o sea, que todas las personas que se considera inclusive la gente en pobreza absoluta, logren tener acceso a educación, a salud, a alimentos y a techo. Y mientras nos enfoquemos en resolver esa base de la pirámide, pues que cada cual logre lo que quiera lograr, que a veces hay muchos detractores de, uy, pero es que hay una disparidad entre lo que produce una persona y el que menos tiene, pero es que son sus resultados. Mientras nos enfoquemos como humanidad en resolver esa base de la pirámide, cool. Entonces, vamos a hacer una especie multiplanetaria. A mí eso me apasiona. Yo siempre ando con camisas de astronautas porque creo mucho en eso. Entonces, mi propósito, mi meta de vivir 184 años, por un lado, va porque quiero vivir todas esas cosas que en futurismo logramos ver que van a suceder entre 2045 y 2100. Esa es una. Pero también buscando un lado más filosófico, más espiritual, más de crecimiento personal, más de conciencia, como lo queramos llamar, pues encontré un aspecto muy interesante. Fíjate que hay un estudio de muchas especies en las que nos basamos para el tema de longevidad. Hay especies, por ejemplo, como las ballenas, las tortugas, los tiburones, sobre todo los que viven hacia Oceanía, que viven entre 200 y 400 años. Entonces, esa ha sido una de las inspiraciones para que entendamos que como seres humanos podemos ir mucho más allá de los 120, 140, 150. Pero más interesante que eso, que fue lo que captó mi atención, hubo un estudio de las ballenas donde los científicos que se dedicaron a observar estas ballenas descubrieron que la ballena abuela se involucra más en la crianza del ballenato que la propia mamá. Entonces, ellos descubrieron o llegaron a conclusiones de que esta abuela, por experiencia de vida, por sabiduría, por recorrido, le aporta mucho más en esa crianza al vallenato. Y eso fue espectacular para mí. De hecho, hoy justamente, qué bueno que estamos hablando de esto, porque hoy colocaba un tweet de un pensamiento mío y yo decía, biohacking se trata de vivir longevidad con calidad de vida. Entonces ponía hipótesis. ¿Qué tal si somos una masa crítica de personas viviendo más allá de los 120 años para que muchos abuelos puedan dar esa sabiduría, ese recorrido, ese conocimiento por muchas más décadas en un estado óptimo de salud y de mentalidad? Porque lo que sucede es que sí, hoy en día tenemos una masa crítica de abuelos, hay más gente llegando a los 80, 90, 100 años, pero también de cierta manera por los malos hábitos, no en óptimas condiciones, sobre todo a nivel mental. Entonces, pues digamos que ahí se frena esa parte que yo veo como elevar la conciencia. Sin embargo, en las tribus indígenas sí te encuentras muchos abuelos que son los que transmiten esa sabiduría arriba de los 105, 110 años a un promedio de 118. Entonces, eso fue bien interesante para mí verlo como un verdadero elevar de la conciencia en la raza humana. Sí, sabes que yo no tengo a alguien muy cerca porque la mamá de mi socio tiene 100, va a cumplir 104 años.
Ok. Y todavía vive sola, todavía, entonces, o sea, es increíble, ¿sí me entiendes? Y todavía está alerta y todas esas cosas. Pero mira que ya cada vez escucho más lo que tú acabas de decir. Yo tengo un amigo que también su abuelo acabó de cumplir 105 años. Entonces, cada vez vamos encontrando más esos casos. Lo importante que yo veo es que logremos esa vitalidad, esa calidad de vida para que se pueda comunicar esa sabiduría, porque como seres humanos hay algo intrínseco, o sea, cuando uno está jovencito, niño, uno a los abuelos los mira con un respeto, los escucha con un respeto mucho mayor que uno con los papás. Hay una especie de rebeldía por el contacto todo el tiempo, sin embargo con los abuelos hay ese respeto intrínseco y se escucha mucho. Entonces, vuelvo y te digo, para mí es un lado espectacular donde creo en esa hipótesis de que podemos elevar la conciencia de la humanidad entera a través de la longevidad con calidad. Qué nota, qué nota. Bueno, hablemos de la parte de productividad y de tiempo. Como una persona que de pronto, y hablábamos antes de la entrevista, me decías que vos también tenías mucho peso antes y después cambiaste tu forma de pensar y llegaste pues a perder peso y todas esas cosas. ¿Cómo una persona como tú puede cuidar, por ejemplo, su salud, pero más que su salud, cómo puede cuidar su productividad, su tiempo, con todos esos pensamientos que vos tenés que me parecen a mí espectaculares? O sea, cómo también le das de pronto a la parte de tu negocio esa seguridad y cómo lo cubres para no malgastar tu productividad y tu tiempo. Pues fíjate, eso es bien interesante porque es que hay algo que está claro, comprobado científicamente por estudios de personas. O sea, si hay un sobrepeso, y no es un tema estético, pero si hay un sobrepeso, lo que quiere decir es que hay un mal funcionamiento a nivel metabólico, a nivel celular. Si eso está sucediendo, no vas a tener la energía suficiente para poder ser productivo. Entonces, ahí ya sabemos que la persona no va a tener productividad, o sea, y sobre todo cuando hay un exceso de peso grande, como hablábamos tú y yo, o sea, llega a pesar 270 libras en mi punto máximo, pues empieza la pereza, el cansancio, o sea, tu cabeza está tan bombardeada de glucosa, tu cuerpo está poco flexible metabólicamente. Ahí definitivamente es que ni siquiera hay forma de querer ser productivo. Eres antiproductivo y empiezas a desarrollar situaciones de salud. Si miramos cómo ser productivo, pues definitivamente parte principal de lo que yo considero ser productivo, y productivo lo miro un poco más hacia querer resultados que tengan un impacto. No importa si es en tu familia, si es en tus vecinos, si es en tu ciudad, en tu país, en tu continente o en el planeta entero. Ojalá sea lo más grande posible, pero lo que quiero decir es, necesitas tener esa productividad para dejar ese legado. De una manera en sobrepeso o con mala alimentación, pues sencillamente no vas a tener esa capacidad de poder desarrollar la productividad. Es como lo veo yo. ¿Cómo haces vos para ser productivo todos los días? O sea, ¿cómo organizas tu tiempo? ¿Cómo es un día tuyo? Pues mira, el cerebro, y esta parte la entiendo por el tema del biohacking, el cerebro es un órgano que le gusta trabajar de una manera organizada. Entonces, una de las claves principales, hablando de estructura de tiempo, es bloques de tiempo. Para mí, los bloques de tiempo son claves. Entonces, digamos que mis primeras horas de la mañana, a veces 4:30, a veces 5:30, dependiendo de la hora que me acueste. Yo no tengo una hora fija de levantada, sino que estoy muy basado, trato de acostarme a la misma hora siempre, entre 9:30 y 10:30, pero si por alguna razón se corre, yo muevo mis 7 horas de sueño, las respeto totalmente, porque ahí empieza también la productividad. Entonces luego, manteniendo este tema del tiempo, pues armo bloques. Entonces ese primer bloque entre las 4:30 o 5 de la mañana hasta casi 8 de la mañana es un bloque de tiempo donde tengo meditación, algo de estiramiento, lectura, hago mi escritura, que es la parte creativa o la parte principal que yo desarrollo dentro de todo lo que es en mis negocios, la parte de comunicación de contenido. Entonces, y luego me voy para el gimnasio. Entonces digamos que ya mi cerebro sabe que esas primeras 4 horas de la mañana son el tiempo de Pipe Ramírez, donde hay desde una meditación hasta un espacio de creatividad. Y luego viene un bloque que va de las 11 de la mañana
vamos a decir a las 7 de la noche, digamos, este bloque es el bloque donde estoy expuesto al mundo. Yo en esos espacios de mi tiempo tampoco soy de revisar el teléfono ni los emails. Esa es una de las cosas también que hacen perder mayor productividad. El levantarse a revisar inmediatamente el teléfono, los emails, las redes sociales, inmediatamente te pone en un mood que no es óptimo para la productividad, porque la productividad también se trata de lograr ese estado del flow, que es el estado de mayor conciencia, el estado óptimo, donde puedes crear lo mejor, donde puedes ser hasta 500% más productivo. Este es un estado que hablo mucho yo en el tema del biohacking, porque todos hemos experimentado flow de una u otra manera, posiblemente cuando estamos en la naturaleza, posiblemente cuando estamos en una buena conversación, en ese momento que sentimos que no existe el tiempo, que el tiempo tiene una sensación rara que va muy despacio o muy rápido la mayoría de las veces, pero ese flow puede ser hackeable y ese flow también puede ser inducido. Robin Sharma dice, crea tu espacio monomaniático. Entonces, literalmente yo en ese primer bloque de tiempo, con 2 horas entre lectura y escritura, yo logro lo que de pronto le tomaría a una persona básicamente todo el día. Y entre las 11 de la mañana, ese segundo bloque, 11 y 6 de la tarde, es donde estoy expuesto a citas, a hacer un live, a hacer una colaboración, a crear un live de mi canal. O sea, cosas que tengan que ver, vueltas personales, recojo a mi hijo entre ese espacio también, para un momento a las 2 de la tarde, lo recojo en el colegio y lo vengo y lo dejo. Pero entonces lo que quiero decir con eso es que en tiempos es como unos bloques y a las 7 me voy desconectando. Yo usualmente después de las 7 de la noche no estoy disponible y pido siempre cuando hay una invitación o algo, o yo mismo hago cosas, pues busco que sean dentro de este otro bloque de horarios. Entonces creo que para el cerebro, él funciona muy bien con el tema de tiempos y también hablando de estructura, de lo que el cerebro le gusta, es uno identificar cuál es esa cosa, muy de una sola cosa del libro de Keller Williams, eh, muy de ese concepto de tú identificar cuál es esa cosa, no porque uno tenga que hacer una sola cosa, pues si tenemos múltiples negocios, pues seguramente hay que hacer múltiples cosas, pero no pretender ser multitasking, sino encontrar esa cosa en la que nosotros somos más productivos y buscar delegar las otras cosas. Las otras cosas. Perfecto, me encanta. En la parte del deporte, Pipe, ¿vos haces ejercicio diferente en toda esta parte del biohacking o en qué te enfocas cuando vas a hacer un ejercicio? ¿Querés volverte grande y todo eso? ¿O qué pensás vos? Mira, eso ha sido algo que ha ido cambiando y este año justo empecé a probar otras cosas. Por elección también y por cosas que están sucediendo en este momento, decidí recortar un poco de tiempo en el ejercicio. Yo antes hacía 1 hora y media, a veces 2 horas de ejercicio entre bicicleta, nadaba, corría y algo de funcional o yoga. Hoy en día estoy haciendo entre unos 30 a 45 minutos. Estoy dándole más al gimnasio, no por buscar crecer, pero sí por convertir más grasa en masa muscular. O sea, estoy bien en el porcentaje de grasa, pero es ideal, sobre todo cruzando ya los 45 años, que se mantenga la masa muscular. Vuelvo y te digo, no buscando crecerla, pero sí manteniéndola porque ella empieza a tener un desgaste, sobre todo después de los 50, si no estamos muy acostumbrados a hacer ejercicios de fuerza. No tienen que ser solo pesas, hay ejercicios funcionales, ejercicios de tensión dinámica, ejercicios de tensión con bandas, pero es importante implementar esa parte en el biohacking para mí de mantener la masa muscular, porque una de las cosas que más también empieza a deteriorar o a envejecer las personas es que se van quedando sedentarios y no hacen estos ejercicios de fuerza. Y pues tú ves, o sea, hay personas de 90 años que están bien, pero están súper flaquitos, y la masa muscular tiene mucho que ver también con la longevidad. Entonces estoy apuntándole mucho a los ejercicios de fuerza, menos cardio, o sea, hacer 4 veces a la semana, 4 o 5 veces a la semana ejercicios de fuerza, y hacer 2, a veces 3 de cardio, entre trotada y bicicleta. Y me parece muy bacano eso, es porque desde que yo empecé a meterme pues en lo del ejercicio, y yo no hago ejercicio sino que yo hago ejercicio es porque quería que me subiera el heartbeat del corazón, ¿cierto?
Pero desde que yo empecé con toda esa parte del ejercicio, hermano, un día que yo no haga ejercicio, sea el mal mínimo, la productividad se me baja. O sea, la energía se me baja. Por lo regular, cuando no hago ejercicio, como mal, porque es algo como que, ¿sí me entiendes? Y como que me afecta muchas cosas. ¿En qué tanto le aportas o le decís vos al negocio tuyo? ¿Qué tanto te ha ayudado a ti el crecimiento de tu negocio el haberte metido tanto en la parte del deporte y del ejercicio? Mira, el ejercicio es fundamental y lo que tú mencionabas es porque también es un proceso biológico. A mí todo este tema del biohacking me ha apasionado es porque entender nuestra biología. Cuando nosotros hacemos ejercicios, y tú decías, me gusta que se suba la intensidad de mi corazón, cuando llevamos el corazón a ese límite, pasa una cosa muy interesante y es que creamos neurotrofinas, que esa es una hormona que da paso a nuevas neuronas. Ahora, hasta ahí, para mí es la forma natural, porque a veces, y no sé si te ha pasado cuando entrevistas gente o ahora la gente anda en una revolución de, uy, los nutrópicos, que son suplementos para el cerebro, para ser más productivo. Y yo le digo a la gente, los nutrópicos funcionan después de que haya uno cruzado justamente esa primera forma de generar esas neurotrofinas. Y el ejercicio para mí es la mejor forma. Entonces se genera esa hormona neurotrofinas y eso da paso a nuevas neuronas. Entonces, el que está en algo como tú, el que está allá en algo en sus negocios buscando crear algo extraordinario que es curioso, si le da alimento a esas nuevas neuronas, eso crea nuevas redes neuronales y eso solamente conlleva a productividad. Entonces, sin tenernos que volver triatletas, pero sí manteniendo cada cual, y digo, nada de malo, espectacular el que quiera ser triatleta, espectacular el que quiera ser maratonista, cada cual decide cuánto tiempo le quiere dedicar al ejercicio, pero como mínimo tener o 20 de alta intensidad o de 30 a 45 en un término medio, para mantener justamente esa producción de neurotrofinas, alimentar ya con un proyecto o con nueva información esas nuevas neuronas y crear esas nuevas redes neuronales que es que solamente hay forma de que te lleven a algo productivo porque es un hábito saludable. Y también lo que dijiste de que si no haces ejercicio puedes tender a comer más fácil, también hay una activación de esa química interna que se mantiene más perceptiva a lo que vas a querer comer o no, mientras que cuando se adormecen ciertos químicos de nuestros neurotransmisores que funcionan adentro, pues entonces vas a caer más fácil en esa trampita de lo que no deberíamos de estar comiendo. Sí, verdad. Pipe, háblame, recablear el cerebro. Okay. ¿En qué te ha ayudado eso a ti en tu negocio? ¿Cómo has recableado tú el cerebro desde que te pasó lo que te pasó, o sea, que te quebraste, que después te metiste en todo esto del biohacking? ¿Cómo recableas tu cerebro tú en algo en específico? Pues mira, es que justamente Recablea tu cerebro viene del título de un libro que lancé hace poco y fue porque en todo ese proceso desde la bancarrota hasta acá, yo me di cuenta de algo. Primero, cuando registré la bancarrota, pues no estaba lo suficientemente educado o no educado de que digo que tenía que pasar, que tenga alguien que pasar por una universidad, pero más bien o responsable yo de mis finanzas. Porque sí, hubo una crisis inmobiliaria que me agarró muy apalancado, pero si yo hubiera sido lo suficientemente curioso antes, hubiera podido manejar la situación de otra manera. Entonces, yo me di cuenta de dos cosas. Y aparte también traía todavía los malos hábitos de mala alimentación, no ejercicio. Entonces, aquí sí que se une mucho con esa parte que a ti te apasiona y es el deporte con los negocios. Lo primero que yo hice después de que registré esa bancarrota y que era un diciembre, hijo de puchi, que yo no sabía qué hacer, entregamos el apartamento de nosotros porque ya no aguantaba más el foreclosure, nos fuimos a una propiedad de inversión de mi mamá que estaba en proceso de remate, entonces era una cosa ahí temporal, entonces con un niño de 2 años, o sea, una situación de mucho estrés, pero lo primero que dije, apenas ya pasó el 24, el 31, dije, lo primero que voy a hacer es hacer ejercicio.
y empecé una rutina de ejercicio que nunca ha parado desde ese momento. O sea, mínimo 5 días a la semana, a veces son 7 porque me encanta también hacer ejercicio. Y no quiere decir que tiene que haber perfección, o sea, a veces me fui un mes y una semana no se pudo. Sí, hay cosas, o sea, no tiene que, yo no creo en la perfección, pero sí creo que el 90%, 85% del tiempo, si se mantienen las rutinas, pues todo va a estar bajo control. Entonces, eso fue lo primero que llevó a hacer ejercicio y además voy a tener de verdad también el hábito de leer. Entonces combiné como esas dos cosas y por esos días fue que te digo que cayó estos libros de futurismo, lo cual yo dije, ok, si quiero tener unos resultados diferentes, requiero también tener un comportamiento diferente. Eso incluía el ejercicio y eso incluía pensar de otra manera. Entonces, por ahí tengo un PDF que a veces lo regalo cuando hacemos lanzamientos de cursos. Entonces se llama Los 21 Hacks de Ultraproductividad. Una de las cosas que más impactó mi vida positivamente en el tema del futurismo, mi mentor Peter Diamandis, él habla mucho de pensar exponencialmente. Entonces, y que se trata de todos estos conceptos de ni siquiera es que tengas que crear un Uber, ojalá lo creemos, o un Airbnb o un Facebook, pero definitivamente cuando piensas exponencial, empiezas a recablear tu cerebro de otra forma, porque es que nuestro cerebro está cableado para pensar linealmente. O sea, no es lo mismo crecer 10% todos los años que decir voy a crecer 10x este año con un cohete para arriba. Y también hay una razón, por más de 150.000 años, nuestro cerebro ha estado cableado para vivir más bien a la defensiva. O sea, ese mismo cerebro reptiliano que hablábamos ahora, que captan la atención todas estas noticias. Entonces, yo entendí ahí que requería hacer un recableado de cerebro que tiene todo que ver con esto que hablábamos de hacer ejercicio, crear neurotrofinas, alimentarlas con nueva información y empezar desde ahí a recablear de una manera diferente. Entonces, es una serie de conceptos. En el libro hablo de 7 pasos para recablear tu cerebro. El primero, por ejemplo, es uno que dice ser irrazonable, muy inspirado en el libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Y cuando lees ese libro, ese libro es una Biblia. Y cuando digo ser irrazonable, no me refiero a irracional, no tiene nada que ver uno con lo otro. Irracional es un tema de la psique, de locura, pero ser irrazonable es dejar de ser la persona que siempre hemos sido. Entonces, básicamente, yo me programé, me recableé para dejar de ser la persona de estos hábitos que tenía antes, educarme financieramente a punta de libros porque estaba quebrado. O sea, no es que conseguí un mentor o que me metí acá o me metí allá, no, a punta de libros, a punta de cursos, a punta de YouTube ya existía en ese momento. Entonces empezar a buscar buena información y de esa manera empieza ese proceso en 2013, como te digo, que finaliza ahora en un libro, pues que por eso es que se llama, o por eso el concepto de recablea tu cerebro. Y hay muchos pasos ahí entre los 21 hacks de ultraproductividad, entre los 7 pasos para recablear tu cerebro, y que mucho tiene que ver todo este pensamiento de forma exponencial, todos estos conceptos que trae el futurismo a mi vida. Brutal eso, sí, porque yo he hablado mucho siempre de uno, o sea, con esta misma cosa de la ansiedad, de uno poder cambiar sus pensamientos. Hace como 2 años empecé a meterme en un tema nuevo, que era que yo de pronto criticaba mucho a las personas y decidí enfocarme yo en enamorarme de las personas por lo que me podía enamorar de las personas y no buscarle una crítica a la persona por lo que podía criticar a la persona. Entonces eso a mí me parece que es una recableada del cerebro, porque imagínate uno toda la vida teniendo una burbujita y uno no dejando que nadie se le arrimara, porque uno siempre vivía como con un miedo por los anclas que haya tenido uno en la vida, y venir de un momento a otro uno decir, no, es que yo voy a cambiar, yo voy a dejar de ser protector y yo voy a empezar a dar la oportunidad. Y me pareció muy bueno porque la entrevista que te estaba contando del señor invidente, yo le preguntaba a él, yo le decía, mira, y tú por ejemplo, cuando vas, o sea, en un taxi y todo eso, ¿cómo haces para confiar en las personas? Y me decía, no, yo solamente le entrego el cerro de billetes y que ellos escojan la plata que me van a cobrar a mí. Yo confío en las personas. ¿Sí me entiendes? Un paso de fe. Un paso de fe, hermano. Y eso es una recableada del cerebro muy hijo de madre. Él me decía a mí, Sebas, yo traté de suicidarme los primeros 5 años de mi vida
cuando me volví invidente y no podía porque era invidente y no me podía suicidar. Ay, ay, ay. Lo que tú decías de ese proceso tuyo en la forma de ver las personas tiene también mucho que ver. Hay otro capítulo que se llama La biología de las emociones y es a algo que me voy a referir mucho ahora como el biocoaching. Yo hice una maestría con Enrique Corbera de bioneuroemoción justamente para entender ese tema de la biología de las emociones. Y es que estamos configurados en esos primeros 7 años de vida por muchas cosas donde nuestras mamás por amor, cuidado que le puede pasar esto y cuidado que le puede pasar, o sea, lo hacen por amor, nadie está diciendo ni culpando a papá y mamá, y culpar a papá y mamá no tiene sentido, sería ponerse en una posición víctima. Sin embargo, todas esas cositas nos crean esos patrones que no son funcionales hoy en día en nuestra vida, que ellos están tratando de protegernos ante un peligro que no existe, como si dijera ya todo el tiempo un peligro. Pero esas son las cosas que no todo el mundo, Sebas, como tú, nota, y es importante que la audiencia ya note que hay patrones no funcionales y eso es un recableado de cerebro. O sea, tú ahí sin hablar de esa frase hiciste un recableado, una reconfiguración, porque al final de la historia, también cuando uno está reprochando algo de una persona es porque es esa polaridad o esa sombra que uno tiene, cualquiera de las dos. O sea, Un espejo, hermano. Cuando nos vamos a la física cuántica y entendemos esos conceptos que están muy, muy bien explicados en Deja de ser tú, nos damos cuenta de que somos también es una comunidad de células y esas células están hechas de átomos y todo en el planeta y en el universo todos son átomos. Entonces realmente eso ya se ha podido medir, somos energía porque eso es medible. Entonces nosotros cuando llega alguien a nuestra vida ni siquiera es porque casualidad o por de malas o por de buenas. Es una resonancia y eso lo explica muy bien Enrique Corbera, porque quien llega a nuestra vida es justamente en esa resonancia o para resolver, viendo nuestro espejo o viendo nuestra sombra, una de las dos. Entonces es muy bonito hacer conciencia como lo hiciste tú y la invitación es a que miremos eso que nos está molestando del otro, seguramente es algo que nos molesta de nosotros mismos, sea porque sea sombra o sea porque sea polaridad. Pero esa parte yo creo que es el primer paso de tomar conciencia y la toma de conciencia va dentro de todo este concepto de recablea tu cerebro. Excelente. Pipe, ¿qué le dirías a este empresario que te está escuchando a ti en este momento, que vive con miedos, que vive con todas esas cosas, que no ha podido recablear el cerebro, que no hace ejercicio? O sea, ¿qué consejo le darías tú del cambio que tú tuviste en tu vida para que esa persona también tenga un cambio? Lo primero es lo que nadie puede hacer por cada uno de nosotros y es establecer ese compromiso inquebrantable de lo que sea que quieres hacer. Todos tenemos miedos a un nivel o a otro porque todos hemos tenido situaciones, no importa en la escala que sea, o sea, todos hemos tenido situaciones. Entonces, eso primero es establecer ese compromiso de, ok, sé que esto puede pasar, sé que esto puede fallar en ese negocio, sé que esto va a ser difícil, pero mientras mantengamos esa visión y ese compromiso de hacer esas tareas de todos los días, ese yo diría que es el primer paso, ese compromiso inquebrantable. Segundo, yo hablo mucho de algo que se llama el PTM, que es el propósito transformador masivo. Y tú puedes crear un propósito que quiera transformar, ya te dije, la vida de tu familia, la vida de tus vecinos, la vida de la gente de tu ciudad, de tu país, de tu continente o del planeta entero, y ojalá sea una muy grande. Pero teniendo esa visión, y a veces eso nos cuesta y a veces creemos que no somos lo suficiente, pero todos en el fondo tenemos ese pensamiento de grandeza, así lo tengamos escondido. Cuando uno toma ese pensamiento de grandeza y lo desarma en cosas que sean articulables hasta tareas diarias, entonces ahí va a haber una recompensa, porque no es fácil decir voy a mandar un cohete a la luna y entonces esperemos a ver si pasa o no pasa, pues eso va a ser hasta frustrante. Pero si desde eso empiezo a desarticular todo ese proceso y entonces lo último a lo que llego es, pues me va a tocar leerme un libro de ingeniería y luego estudiar ingeniería. O sea, si empiezo a hacer pasos que sean diarios,
pues ahí ya luego de establecer el compromiso, te mantienes ese compromiso en cumplir esas pequeñas metas y esas pequeñas metas te van a llevar a algo extremadamente grande. Y lo otro que yo diría es hábitos que obviamente abarca una cantidad de cosas, hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio, hábitos de lectura, hábitos saludables que obviamente contribuyen, porque no conozco una persona que se haya iniciado en negocios, que esté teniendo resultados en negocios, que quiera montar un negocio, que no tenga esa capacidad desde su compromiso, establecer hábitos saludables para su vida, para que definitivamente pues entre en ese camino. Esos son, diría yo, tres cosas fundamentales que debemos entender. No digo que todo se tenga que hacer al tiempo, pero si lo entendemos y nos lo anclamos en nuestro cerebro, pues podemos arrancar de esa manera. Así es que eso es lo que yo considero bien, bien importante como para arrancar, si es alguien que no ha arrancado, si es alguien que está en el proceso, y a veces ser compasivos con nosotros mismos. Esto ya es un tema un poco más desde mi aspecto biocoaching, espiritual, como lo quieras llamar, o sea, en lo que tú creas, pero ser compasivos con nosotros, porque a veces tú me hablabas, Sebas, del tema de la ansiedad, y es que estamos en un mundo que todo sucede al instante. Entonces, a veces también eso causa frustraciones. Otra de las razones que yo encuentro importantes en establecer una meta larga en vida, de longevidad y calidad, o sea, larga en años, es que se acaba esa carrera loca y esa ansiedad. O sea, de verdad, mi percepción del tiempo, y el tiempo también lo mide, o sea, esa misma parte de la neocorteza en la parte media que calcula el tiempo, porque es un cálculo que hacen unas redes neuronales biológicamente. El tiempo no existe en el mundo cuántico, pero en nuestras redes neuronales sí. Entonces, cuando yo me vendí ya muy bien vendida esta idea de vivir 184 años, y mucha gente podrá decir, ay, sí, pero usted se puede morir mañana. Sí, por supuesto que podría pasar, pero mi percepción del tiempo es muy diferente al 99.9% de las personas que hablan conmigo, porque tengo una vida planificada a esos 184 años y la mayoría está pensando en 80. Entonces, mi percepción del tiempo, a pesar de que no me vendo conmigo para estar en productividad, en ultra productividad, tampoco caigo en esa ansiedad, porque esa ansiedad genera estrés, ese estrés genera la hormona del cortisol, la hormona del estrés dentro del cuerpo, y ese estrés y ese cortisol también empiezan a descuadrar un poco de cosas a nivel metabólico, que lo único que termina también es volviéndote antiproductivo y colapsando en algún momento. Entonces, esa compasión, ese entendimiento, esa invitación a que haya una meta más larga en vida, seguramente no te va a poner en esa carrera de donde todo el mundo está queriendo ver un video y hacerse millonario al otro día. Entonces, las cosas toman tiempo. Mira, estamos hablando, 2012 registré la bancarrota, pero me sembré, me recableé el cerebro, me vendí unas ideas muy poderosas. Y fueron años muy complejos hasta el 2018. De hecho, en el 2018 sucedió mi divorcio, sucedió una ruptura de negocios que iban por un camino espectacular. Entonces, todo empezó a resultar realmente en el 2019. Lo que me mantuvo anclado fue no caer en esa parte del 2018 que fue tal vez más difícil que el año 2012. Y el 2019, o sea, es como ese premio del universo, ese premio en lo que quieras creer. Yo creo mucho en Dios, pero en otro concepto no religioso. Ese premio empezó a suceder en el 2019, donde todo empezó a acelerarse de una manera exponencial, literalmente, pero eso tomó un tiempo, porque a veces la gente, cuando veo, cuando hablamos o cuando les hablo o alguna cosa, entonces creen que es que todo ha sido bacanísimo y vos sabes hablar y comunicar, y no, es que hubo un periodo que también me di el espacio y fui compasivo conmigo, y no te voy a decir que no, en algún momento me daba garrote, pero eso no tiene sentido. El tema es que si lo entendemos, por lo menos estamos preparados desde nuestra cabeza para que suceda ese espacio orgánicamente y el tiempo necesario para que las cosas grandes sucedan. Qué nota, Pipe. Pipe, si alguien te quiere encontrar, ¿dónde te buscan en redes sociales? ¿Cómo pueden comprar el libro? Todo. Mira, el libro Recablea tu cerebro está en Amazon, disponible en Europa, en España principalmente, en México, en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos. En las redes sociales estoy como Andrés Pipe Ramírez. La I del Pipe está con un 1,
como Pipe Ramírez la mayoría de las veces salgo. Ahí tengo una foto donde salen unos rayos así por los ojos. Y estoy en todas las plataformas digitales, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en podcast, canal de Telegram. Ahí en Instagram está la página que es piperramirez.info, y ahí también encuentran todos los materiales, los cursos que dicto de Hackea tu Energía. Ahí está fácil. En los medios de comunicación digitales hoy en día son una maravilla, y yo soy muy activo contestando. Yo dedico un espacio luego entre las 10 y las 11 de la mañana para responder la mayor cantidad de mensajes que pueda. Entonces me gusta tener contacto con las personas porque me gusta ver los resultados de las personas. Qué nota, Pipe. Bueno, Pipe, muchas gracias por regalarnos tu tiempo. Yo sé que para la audiencia de nosotros es supremamente importante, porque todo este tema del emprendimiento y de los negocios y todo eso, la productividad es algo que es necesaria, ¿sí me entiendes? Pero me voy hoy con algo muy, muy bacano, y es en la parte mía de la ansiedad, porque yo creo que mucha de mi ansiedad viene de pensar que se me va a acabar la vida antes de hacer todas las cosas que quiero hacer, pero ahora sí extiendo mi vida, ¿sí me entiendes? Entonces no voy a tener ese estrés. Sí, pero hermano, muchas gracias. Sebas, gracias a ti, gracias a todos los que nos están escuchando o viendo en este maravilloso podcast, canal de YouTube. Te agradezco a ti, Sebas, y a todo tu equipo por este espacio. Yo encantado de la vida de poder compartir aquí un poquito de ese contenido, que ni siquiera es el contenido de Pipe Ramírez, sino que me dedicaba a recopilar grandes mentores, y muy agradecido contigo, muy contento de haber compartido este espacio contigo, Sebas. Lo mismo por acá. Bueno, y a ti que nos estás escuchando, ya te dices cuenta, si tienes tu negocio, quieres comenzar, muy importante pues es la productividad. Hablamos también de la parte de lo importante que es hacer deporte y de poder aprender a valorar algo tan grandioso que tenemos, que es la vida, y cómo no nos podemos estresar tanto para vivir muchísimo más. Y te voy a invitar a que veas mi próximo video de cuál es mi plan para ser 500% más productivo y trabajar menos. Nos vemos en el próximo video.